Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra siguiente clase de teoría electromagnética. Vamos a revisar el, eh, las notas para hacer el repaso de los preliminares matemáticos que requerimos para el desarrollo de la teoría electromagnética. Bien, entonces nos quedamos aquí en las identidades vectoriales y componentes cartesianas, perdón, eh, utilizando los símbolos de la delta de Kronecker y el epsilon Levi-Civita, ¿no? El símbolo de Levi-Civita. Entonces, una de las ventajas de utilizar estos tensores de delta de Kronecker y tensor de Levi-Civita es que uno puede obtener muy fácilmente las identidades vectoriales. Por ejemplo, esta identidad vectorial, ahorita la vamos a demostrar, utilizando los Levi-Civitas se puede demostrar muy fácilmente, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a probarla. Déjenme agarrar esta selección, a ver si le puedo agarrar aquí. No me lo puedo agarrar. Perfecto. Bien, entonces, aquí déjenme hacer aquí en una hojita aparte. Vamos a hacer la formulita, ¿no? Entonces, básicamente, la fórmula es A cruz B cruz C, ¿sale? Esto es B A punto C menos C A punto B, ¿ok? Entonces, esta es una fórmula que normalmente en mi curso yo de Física 1 les dejo demostrar, pero utilizando argumentos de álgebra vectorial básica. Y aquí lo vamos a hacer usando la tecnología de las deltas de Kronecker y de Levi-Civita, ¿no? Entonces, lo primero, pues es B cruz C, digamos. Yo lo puedo, la componente iésima de B cruz C, como dijimos, es epsilon i jk, la componente jésima de B, del vector B, multiplicado por la componente késima del vector C. ¿Ok? Y aquí, utilizando la convención de Einstein, pues hay índices repetidos, JJ y K, entonces esto se suma, ¿no? Ahora, este B cruz C, pues es en sí mismo un vector, ¿no? Entonces quiere decir que A cruz, este vector, también lo puedo expresar, puedo obtener su componente, vamos a decir ahora, para que no se confunda con esta I, L, componente lésima, y entonces esto va a ser epsilon L, ¿vale? El A le voy a agregar una componente M, y este B cruz C, pues ya le agregué aquí la componente I, entonces sería I, y entonces voy a tener el M, pues es AM, ¿no? Siguiendo exactamente la misma fórmula, multiplicado por la componente iésima de B cruz C, ¿no? Pero la componente iésima de B cruz C, pues es justamente esta expresión que está acá, ¿no? Entonces simplemente sustituimos y entonces esto nos da epsilon LMI B cruz C, ya epsilon IJK, esto sería AM BJCK, ¿ok? Entonces, pues aquí podemos aprovecharnos de las propiedades, de las identidades de Levi-Civita, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que este epsilon LM es invariante si yo hago permutaciones pares en sus índices, ¿sale? O bien cambie de signo cuando hago una permutación impar. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar M con I, ¿ok?
y esto me va a sacar un signo menos, epsilon. Aquí lo estoy haciendo un pasito, ¿no? Para que lo hagamos con calma. M, epsilon I, J, K, A sub M, B, J, C, K. Bien, después, aquí saca un signo, ¿no? Y luego muevo otra vez, intercambio L con I, voy a tener epsilon I, M, perdón, me equivoqué aquí. Va a ser I, L, M, epsilon I, J, K, A, M, B, J, C, K. ¿No? Y entonces ya tengo esta forma de producto de los epsilon ILM, epsilon y JK, y tenemos índices repetidos I con I. Entonces aquí podemos utilizar una de las identidades, que es esto de acá es igual a delta L J, delta M K, menos delta L K, delta M J. ¿Okay? Y bueno, pues vamos a sustituir y utilizar la propiedad de la delta icónica, ¿no? Entonces, esto de acá se sigue, pues va a ser delta LJ, delta MK, menos delta LK, delta MJ, AM, BJ, CK. Entonces aquí, fíjense, acuérdense que la delta icónica tiene la propiedad de que solamente cuando son iguales, es distinto de cero, ¿no? Mientras que cuando son distintos los índices, pues todo se hace igual a cero. Entonces, aquí L con J, aquí ¿cuál es el índice libre? ¿Sale? Porque acuérdense que toda la expresión es la componente lésima, ¿no? Entonces, L no está contraído con ningún otro índice, es decir, no hay dos L's repetidos, ¿sale? Entonces, L es el índice libre, entonces quiere decir que M y K son los que se van a contraer, fíjense aquí, M con K. Entonces, yo lo que voy a tener es aprovechar esta identidad que voy a poner por acá, delta MK AM CK, por ejemplo, esto de acá es el A vector punto C vector. Entonces aquí tengo y aquí el BJ, aquí tengo otra identidad que sería delta LJ. BJ es lo mismo que BL. Voy a tener BL A punto C. Bueno, creo que no estaba utilizando estos de aquí nada más, A punto C. Y luego va a ser menos. De aquí el índice libre es L, K, entonces voy a tener C, L, ¿no? Porque aquí el CK tiene su índice K, entonces es L. Y MJ se contrae, voy a tener A punto B. ¿Ok? Ahora, como este de acá, fíjense, nada más depende del índice L, pues para cada L te daría la componente lésima de este vector que está aquí. ¿Okay? Entonces, si ya lo dejo en forma vectorial, pues quiere decir que la fórmula sería A cruz B cruz C, sería B vector A punto C menos C vector A punto B. Entonces ahí está, esta formulita es justamente la que está aquí arriba. ¿Okay? B, C, A punto C, B, A punto C, C, A punto B. ¿Vale? Entonces, utilizando la tecnología de Levi-Civita, las cosas salen mucho más rápidas y esta es una identidad que puedes demostrar geométricamente y te sale un poco más larga, ¿no? Por ejemplo, poniendo los vectores y aprovechándose a lo mejor de las simetrías o tratar de hacerlo usando la fórmula del producto cruz, pues va a ser una gran talacha, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Levi-Civita. Bien, ahora, aquí hay unos ejercicios que se hacen en el mismo sentido. De hecho, aquí está, mira, la prueba. Sí, hay unos ejercicios que se hacen en el mismo sentido, como que ya involucran los operadores, como este. Por ejemplo, aquí es igual, ¿no? O sea,
fíjense, lo que yo tengo es el producto punto de estos dos operadores. Pues aquí si lo hacemos, tengo el gradiente punto, el rotacional de G, ¿ok? De un vector, de un campo vectorial. Entonces aquí, como es producto punto, pues ahí está la derivada, es más, hasta lo puedo hacer con otro índice. No, la derivada, la componente iésima de la derivada del gradiente es delta I, multiplicado por la componente iésima del rotacional de G, pero la componente iésima sería epsilon I JK, y aquí la componente jésima del gradiente, y luego la componente késima del campo vectorial, ¿no? Ahora, pero aquí el punto fundamental es que, bueno, estos coeficientes son constantes. Entonces, estos como son constantes, pueden salir a través de la derivada, y entonces voy a tener epsilon I JK, delta I, delta J y JK. Ahora, normalmente, pues en física tratamos campos que son continuos, que son diferenciables, que son muy, muy suaves y todo. O sea, casi nunca se tratan cosas tan complicadas en ese sentido. Entonces, eso uno puede garantizar que, que las derivadas parciales conmutan entre sí, ¿no? Entonces, de acá, delta I, delta J, conmutan, ¿vale? Cuando actúan sobre la componente késima del campo vectorial. Y esto significa que esta cantidad que está aquí es simétrica ante el intercambio de IJ, ¿vale? O sea, en otras palabras, es invariante ante una permutación de los índices I y J. Pero esta expresión de acá cambia de signo ante una permutación de los índices I y J, porque es una permutación impar. Entonces quiere decir que la misma cosa es igual a su negativo, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. O sea, en otras palabras, esto que está acá es lo mismo que menos epsilon J I, ¿ok? Porque yo estoy intercambiando estos dos por K, y esto es lo mismo que, como esto es simétrico, J I GK, ¿no? Pero acuérdense que estos J I son índices mudos, quiere decir que yo los puedo renombrar, les puedo poner, por ejemplo, prima, y luego después al J' le llamo I nuevamente, y al I' le llamo J nuevamente, y otra vez se obtiene la misma expresión, ¿no? ¿Okay? Entonces, una cosa igual a su negativo, pues eso tiene que ser igual a 0. Entonces, esa es la manera en cómo se procede con la tecnología de Levi-Civita. Les sugiero que hagan el ejercicio, estos ejemplos, el ejemplo 1.1, ejemplo 1.2, para que agarren práctica y vean cómo los está implementando aquí el autor. También acá hay otro ejemplo de esta doble identidad. Esta se utiliza mucho, por ejemplo, para demostrar el comportamiento tipo onda de los campos electromagnéticos. Utilizando las ecuaciones de Maxwell, se puede probar que esta expresión se requiere, esta identidad se requiere para probar, digamos, el comportamiento tipo onda, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan estas identidades. Como quiera, también en los ejercicios va a haber algunos ejemplos. Ahora, aquí vienen otras identidades vectoriales, pero ahora en coordenadas curvilíneas. Aquí hay que ser cuidadoso, porque a diferencia de las coordenadas cartesianas, los vectores unitarios base en la que tú expresas cualquier campo vectorial o vector, el famoso X unitario, Y unitario y Z unitario, o en sí, esos vectores son constantes y tienen norma 1, ¿no? Pero el punto es de que son constantes, o sea, no varían con respecto a X, Y o Z. Entonces, en este caso, en el caso de las coordenadas curvilíneas,
pues si ustedes recuerdan el R unitario, por ejemplo, en el caso de las esféricas, el R unitario, déjenme borrar acá. A ver. Si ustedes recuerdan, el R unitario, pues está dado por seno de teta, coseno de phi, x unitario, más seno de teta, seno de phi, y unitario, más coseno de teta, z unitario. ¿Ok? Entonces, pues claramente la derivada de R unitario con respecto a teta, pues esto de acá va a depender, ¿no? O sea, no va a ser cero, ¿no? Por ejemplo, aquí la derivada con respecto a teta, pues esto va a ser coseno de teta, coseno de phi, x unitario más coseno de teta, seno de phi, y unitario menos seno de teta, z unitario, ¿no? Y así puedes calcular dr unitario con respecto a phi también. Esto de acá sería exactamente menos seno de teta, seno de phi, x unitario, menos más seno de teta, coseno de phi, y unitario, y así esta parte sería cero, ¿no? ¿Ok? Entonces estos son los vectores, es la razón de cambio de cómo cambia el unitario a lo largo de teta y a lo largo de phi. Y claramente, pues la derivada de R unitario con respecto a R, que es la otra coordenada esférica, pues está casi igual a cero, ¿no? Porque no hay cambio, obviamente. Digamos, tienes aquí las coordenadas esféricas, la dirección radial, digamos aquí, es R unitario, ¿no? Trasladamos el vector, esto de acá sería R unitario, pues a lo largo de esta dirección no hay cambio, digamos, en R, ¿no? Entonces, R unitario es el mismo para cualquier R, ¿no? Siempre es R unitario, ¿no? Mientras que el R unitario, cuando yo me muevo en esta dirección, ya no es igual. ¿Por qué? Porque el R unitario ahora apunta en esta dirección. Ya no es el mismo R unitario, ya apunta en una dirección distinta que ¿ok? O más, claramente, si hace la variación hasta acá, claramente apunta en otra dirección, entonces cambia. Y lo mismo en la dirección azimutal. Bien, entonces, esa es la dificultad que se tiene que ser cuidadoso cuando vas a determinar identidades vectoriales en coordenadas curvilíneas. Por ejemplo, aquí nos dicen, bueno, que tengo el operador laplaciano, ¿no? Entonces, cuando tú calculas el operador laplaciano sobre un vector que está expresado como una combinación lineal de los vectores unitarios esféricos, pues acá esto no es exactamente igual a simplemente tomar el laplaciano de cada una de las componentes, multiplicándolas por sus vectores unitarios. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir, el R unitario, el teta unitario y el phi unitario dependen de teta y de phi, ¿no? Y acuérdense que el operador laplaciano depende de teta y de phi, ¿no? Que lo habíamos visto previamente. Entonces, cuando hagas las derivadas, tienes que tomar en cuenta esas cantidades, ¿no? Esas derivadas de aquí, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso. Lo mismo para y bueno, así cada componente se puede probar que esto se cumple. ¿Por qué esto se cumple? Porque nos aprovechamos de esta identidad, miren, que tenemos acá, ¿sale? Esta identidad, se aprovecha, aquí está, esta identidad se aprovecha para de aquí sacar este delta, operador de Laplace-Beltrame, ¿no? Entonces, de aquí se despeja, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la componente fiésima, pues va a ser la componente fiésima del gradiente, ¿no? Porque aquí tengo el gradiente, entonces esa es nada más derivada con respecto a phi. Creo que hay una 1 en ρ, pero bueno, eso sería en cada uno.
no, ese es en las coordenadas siguientes. No, está bien así nada más derivada en phi. Y y aquí también la componente phi es de esta cantidad. Entonces, pues eso es la taracha que se tendría que hacer en el caso de las coordenadas curvilíneas, ¿no? Entonces es un poquito más de trabajo que tienes que tomar en cuenta. El ejemplo paradigmático pues está en estas identidades, pero bueno, no voy a hacer mucho énfasis en estas identidades porque se usan más que todo en mecánica cuántica. Entonces, pero bueno, tú puedes demostrar que el operador de momento angular en mecánica cuántica, que está dado por menos IR cruz el gradiente, cumple con estas propiedades utilizando estas identidades, ¿no? Y aquí vienen las pruebas, ¿no? Aprovechándose de la tecnología Levi-Civita. Pero bueno, esta parte no la vamos a hacer, no la vamos a utilizar, digamos, en el curso, entonces. Otra cosa que es de bastante interés es cuando tomamos derivadas sobre funciones que solamente dependen de R en las coordenadas esféricas, ¿no? Porque se simplifican los cálculos bastante y es un caso, ¿no? O sea, casi siempre tenemos involucrado la ley de Coulomb, que es que involucra una fuerza que es central, ¿no? Y entonces nada más depende de R. También tenemos otros tipos de potenciales, ¿no? Que nada más son radiales. Entonces, es útil conocer estas identidades, ¿no? Vamos a probar algunas de ellas. Aquí no quita. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Y también la otra es que me gustaría que hubiera mayor participación, pero bueno, voy a abrir una sesión de participaciones en los últimos 15 minutos para que puedan hacer intervenciones. Bien, entonces, digamos, si yo tengo una función que solamente depende de R, pues quisiéramos tener algunas de las propiedades, ¿no? Que están involucradas acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, tenemos tenemos que el vector está dado por R unitario, ¿no? Las coordenadas esféricas. Listo, ¿no? Entonces, con esto y las definiciones del gradiente, etcétera, podemos derivar estas identidades. Por ejemplo, el gradiente de R, ¿no? Bueno, pues recordar que el gradiente, ¿sale? Tiene su expresión en coordenadas esféricas, ¿no? Por ejemplo, bueno, una manera sencilla pero es el R, es el unitario. Entonces es la norma, ¿no? Nada más es R, ¿no? Una manera es aprovechándose también de la tecnología Levi-Civita, ¿no? Porque fíjate, este de acá es un escalar, ¿no? Este de acá es un escalar y este sería un vector, ¿no? Entonces, podemos tomar, déjame borrar esta parte. Ok. Podemos tomar la componente yésima. ¿Quién sería este R pues, utilizando índice sería XY, XY. ¿Vale? Bueno, el índice lo puedo poner abajo, no importa. ¿Sale? En este caso. Aquí hay una suma, ¿no? Implícita por la convención de Einstein. Entonces, la componente yésima, pues ya sabemos que es la derivada yésima. ¿De quién? De R, pero aquí no debo utilizar el mismo índice porque de otra manera estaríamos cometiendo una falta, ¿no? Entonces sería simplemente otro índice repetido. Entonces, aquí ya tomamos la derivada, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada, pues es menos un medio, 1 sobre la raíz de xj, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de lo de adentro sería la derivada yésima de xj, ¿no? Ok, ahora, ¿quién es esta derivada? Pues sería menos un medio. Esto pues sigue siendo la norma, entonces R, ¿no? Y entonces aquí tengo una derivada, sería derivada IXJ
esto multiplicado por xj más derivada y el otro xj por xj, ¿no? El caso es que son los mismos, entonces dos veces que cancela este 2 que está acá, entonces queda 1 sobre r. Pero la derivada ahí con respecto a xj, ¿quién es? xj, pues este de acá es delta ij. Es la delta de Kronecker. Entonces voy a tener delta ij xj, ¿vale? Pero ¿quién es xj? Con delta ij, pues aquí como delta ij es 0, cuando i es distinto de j, por lo tanto, esto debe ser exactamente... no, pero aquí es más, perdón. ¿Vale? Porque esto está elevado a la 1 medio, entonces baja más 1 medio. Entonces esto de acá pues va a ser xi sobre r. Si ya quitamos el carácter de índice, o sea, si me fijo para el vector, pues va a tener que el gradiente de r es r vector sobre r. Déjame borrar aquí. R vector sobre r, pero r vector sobre r es r unitario. Entonces fíjense otra vez el uso de la tecnología Levi-Civita y delta de Kronecker para hacer cálculos rápidos. ¿Sale? Es esta cantidad que estamos acá. Es este que está aquí. Entonces, de esa manera también puedes probar rotacional, etcétera, ¿no? O sea, todas estas identidades se pueden probar con cuidado, utilizando la tecnología Levi-Civita. Por ejemplo, déjenme probar otra de estas, ¿no? Así, para que vean el uso de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, déjenme probar esta, ¿no? Vamos a decir este de aquí. Este de aquí. Profesor, Ajá. disculpe, ¿cómo es que había dicho que salieron menos en la última parte? Es que me equivoqué cuando tomé la derivada. O sea, porque esta es la raíz cuadrada, ¿no? Que es lo mismo que... O sea, esto de acá es xj a la 1 medio, ¿no? Entonces, cuando tomo la derivada, baja 1 medio. Y luego queda 1 medio menos 1, que es por eso baja aquí. Pero este menos que tenía yo aquí no era menos, era más, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejemplo que sería, no sé cuál gustan que hagamos, a ver si nos sale uno muy largo. ¿Tienen alguna sugerencia? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer digamos. Bueno, aunque pues se puede acomodar de esta manera. Vamos a ver cómo sale eso. Entonces este de acá sería divergencia. Divergencia, ¿cómo era? Divergencia de F por R. ¿Ok? F por R vector, me parece, o R unitario. R vector. Bien, entonces fíjense aquí, pues nuevamente aprovechamos la tecnología Levi-Civita. Entonces esto expresado en índices, pues es derivada I, F, y aquí sería la componente iésima que yo le llamo X, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, a veces voy a estar utilizando X vector para el vector posición o R, ¿no? Entonces sería RI, ¿no? Entonces nuevamente pues va a tener la derivada iésima de F, aquí utilizando la regla de Leibniz, multiplicado por RI, más F por la derivada iésima de RI. Pero esto de acá es lo que es la divergencia de R. ¿Pero qué es la divergencia? Pues ya sabemos la derivada, en este caso la componente X, es X con respecto a X, más la derivada Y con respecto a Y, más la derivada Z con respecto a Z, y esto es 3, ¿no? Porque esta derivada es 1, 1, 1, 3. Entonces quiere decir que esta cantidad pues, va a ser igual a divergencia de FR vector. Esta cantidad es igual a
RI, aquí hay un producto punto, ¿no? Entonces va a tener R punto, R punto gradiente de F, más 3 veces F. No. Ahora, esta es una expresión general si yo tengo una función F arbitraria que puede depender de R, θ y phi, ¿no? O de X, Y, Z, ¿no? En general. Pero si en particular, así como estamos diciendo, depende solamente de R, entonces quiere decir que esta cantidad se puede simplificar, ¿no? Este de acá todavía se puede simplificar más, ¿no? ¿Cómo? Pues fíjense, nuevamente utilizamos la tecnología Levi-Civita y usamos la regla de la cadena. Entonces tenemos gradiente de F, este es un vector, entonces es la componente yésima. Entonces tenemos componente yésima de F, pero ¿de quién? Como nada más depende de R, pues entonces va a depender de la combinación XJ, pero también raíz cuadrada. ¿Ok? Porque nada más depende de R, esta cantidad que está aquí es R. Entonces tomamos la regla de la cadena, pues va a ser la derivada de F con respecto a R sería F', ¿no? Por la derivada de lo de adentro, que es R, con respecto a XY, ¿no? Que es esto de acá. Que es esto de aquí. Ahora, ¿cuánto es esto, no? Bueno, porque es esto. Ajá. Sí, exactamente. Es este pi. ¿Sale? Entonces, quiere decir, pero para ¿okay? Y entonces lo sustituimos acá y, y vamos a ver cómo se simplifica el asunto. Déjenme bajar. Mejor voy a moverme para no perder esta parte. Así como un pizarrón, ¿no? Real. Ajá, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí voy a tener, tengo aquí el R punto gradiente, pero pues esto sería X por la componente yésima de esto. Como hay repetidos de suma, esto de acá es R, pero cuadrado. ¿Okay? Con este R, pues se simplifica y te queda FR es igual a la prima. Vamos a hacer este cálculo. Fíjense, para que dé este resultado, entonces quiere decir que el gradiente de F, R vector, es equivalente cuando F nada más depende de R. Ajá. ¿Sí me oye?
Profesor, ¿Abraham? sí, parece que en el chat, Sí. parece que en el chat habían puesto varios mensajes mis compañeros. Dice, es mi internet que falla o alguien se le corta el audio a todos. Me pasa lo mismo, la pantalla se atoró, a mí también se fue. Todos tenemos telnet. ¿Todavía siguen teniendo problemas? Sí, Justo ahorita no, pero hace unos minutos A mí se estuve me fue la batallando pantalla. porque se me cortaba el audio y se congelaba la pantalla. Ok. Bueno, la ventaja de esto es de que bien, entonces ahí pues, los detalles los van a tener que checar en, déjenme nada más decir ya nomás algunas últimas cosas. Entonces, básicamente, lo único que estábamos era que, y aprovechándose que la función f es, es eh, se puede probar esta de estas identidades. Perdón. Todos los ejercicios extras que puedan hacer, se los recomiendo. Bien, ya no me da tiempo. Era importantes en la teoría electromagnética, los teoremas, ¿no? De integración, ¿no? O sea, el teorema de la divergencia, también de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Yo creo que vamos a tratar de probarlo, o bueno, dar y analizadas que las funciones delta de Dirac. Espero que mañana podamos avanzar un poco más, que es más tiempo. Y prácticamente ya con eso, después de lo de funciones generalizadas, no me voy a detener tanto, aunque sí algunas identidades aquí relacionadas con la delta de Dirac. Bueno, la expansión en series de Fourier también es muy útil, especialmente para ondas, aunque yo creo que no voy a tanto énfasis ahorita porque se va a ver hasta el siguiente curso. Y los tensores cartesianos, ¿no? Ya prácticamente con eso se termina, pero tampoco voy a hacer énfasis en esta parte mañana, porque eso se utiliza principalmente en, 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 en el siguiente curso, ¿no? Cuando vemos simetrías y principios de conservación del campo electromagnético. Algo que sí me gustaría revisar es justamente el teorema de Helmholtz, ¿no? Porque con ese, en teoría electrostática, se van a probar
algunas de las identidades importantes, ¿no? Entonces, ese teorema sí es importante. El teorema de Helmholtz. Eh, eh, y ya. ¿No? ¿Alguien me escucha? Se escucha bastante trabado, entonces realmente escucho nada más por palabras y por partes. Lo mismo me pasa a mí. Igual a mí. Escuché la partecita donde dijo más ejercicios, algo así, y luego pasó un rato de silencio y luego otra partecita y así, pero estoy escuchando como una o dos palabras y una pausa de varios segundos. Ok. Sí, bueno, fíjense, el asunto es que esto no creo que se vaya a corregir de esta manera. O sea, sí, no tiene que ver más que todo con el hecho de que simultáneamente muchas personas se están conectando al Internet en Chiapas y pues en el mundo en general, ¿no? Entonces, por eso es el apoyo de la plataforma Edúcate. Yo espero que el video haya quedado grabado y ustedes pueden revisarlo más adelante, pero de cualquier manera el material está ahí y en ese sentido les decía al principio de la clase de ayer que ustedes tenían que poner un poco de empeño de trabajo autodidacta, ¿no? Porque pues, las clases van a ser así, o sea, ustedes van a tener que poner más de sí en ese sentido, porque este tipo de cosas no creo que vayan a ser ahorita nada más de hoy. Sí, o sea, podemos seguir intentando dar las clases, pero es muy probable que debido a condiciones tecnológicas, pues no podamos tener siempre una mejor clase, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo creo que no, porque prácticamente los últimos 10 minutos no escuchamos bien, así que se perdió todo eso. Pero Ok. se compuso Bueno, justo pues a bueno, tiempo para que dijéramos que no servía hace rato. Ahorita ya se oye. Ahorita ya. ya se escucha bien. Ok. Bueno, Dejó de miren, voy a transmitir, ver si... ¿Perdón? dejó de presentar su Francisco. pantalla, ¿no? Ahorita ya la dejé de presentar, decía, cuando... Es que ya terminé prácticamente. Nada más les había mostrado lo que íbamos a revisar mañana, pero ya había acabado con el ejemplo, pero ojalá que esté grabado y ustedes pueden ahí revisarlo, ¿no? Yo creo que sí se quedó grabado porque lo graba básicamente la computadora.
y ya después lo sube al internet. Entonces, ojalá que se haya quedado grabado y ustedes lo puedan revisar, ¿no? Sí, espero. Se subiría a Edúcate, ¿no? Bueno. Sí, lo voy a subir a Edúcate para que estén ahí pendientes. Perfecto. Creo que Norberto apenas se unió o... Hola, ya voy unido desde hace Ya rato, estaba. pero se me está saliendo el internet. Ah, ok, con razón. Sí. Bueno, entonces pues nos vemos, creo que mañana también hay, ¿verdad? Mañana Sí, a las 11. las 2 clases, ¿sí? Sí, pues mañana intentamos otra vez pero bueno, el punto, lo que les quiero comentar es que no vamos a retomar clases, o sea, es decir, en el sentido de que si se traba, pues vamos a tener que aprovechar el recurso del video. O sea, no voy a repetir la clase, sino en ese sentido, ustedes tienen que poner empeño en las dificultades tecnológicas, ¿no? Y por eso un poco la plataforma Edúcate, ¿no? Sí. Entonces, perfecto. Pues entonces nos vemos mañana. Que tengan buena tarde y pues abarquen con los problemas para que los suban en tiempo y forma. Muchas gracias, doctor. Igualmente, que tenga buena noche. Ajá. Christopher. Sí, ay, casi no se escucha como si alguien estuviera golpeando un metal. Se escucha. Christopher, estás haciendo de las suyas otra vez. No, Potense. se escucha como si estuviera alguien clavado así, martillando un metal, no sé. Quería preguntarle sobre un problema de los que dejó. Nada más a ver. Sí. Es que ahí aparece como que el subíndice más grandecito. Y no sé si lo... En el C. Sí es subíndice, ¿verdad? Porque ahí aparece ¿Cuál? como... Hay una aparece como Sí, subíndice, pero es del mismo del subíndice. Sí, son subíndices, Christopher. Nada que como parece más grande, pues. Imagino que hubo un problema al pasarlo, pero no tendría sentido si no fuera subíndice. Por eso, pero hay que... Y otra pregunta, si sería a dimensión 3, ¿no? Por el caso de la... Sí, dimensión 3, sí. bueno, solo es eso. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces ahí estamos, ¿no? Que tengan buen día. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Cualquier Hasta luego. cosa ahí, me mandan un mensaje si gustan. Perfecto. Sí, claro. Gracias. Hasta luego. La grabación. Está empezando la lluvia aquí en mi casa. Para parar la grabación. No mames, llueve en Tapachula. Sí, sigue grabando,